Pues nos alegra saber que has vuelto con nosotros. Gracias por dedicarnos estos minutos y adelante con el mensaje en esta mañana. Pues muy bien, José, gracias. Entonces comienzo. Bueno, queridos hermanos y hermanas, es maravilloso de que una vez más podamos estar aquí compartiendo de estas riquezas de Cristo. Bueno, y como todo tenemos que ver y reconocer de que estamos en un tiempo, en una época de recobro. Dios está recobrando, Dios está restaurando. Aún su palabra nos dice una profecía que dice, creo que es en Joel, que dice, yo restauraré todo lo que el pulgón se ha comido. Así que, qué maravilloso, también Apocalipsis podemos ver en el capítulo 2 y 3, cuando le está hablando a las iglesias, él dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Quiere decir también en Efesios, podemos ver 5:26, que Él está santificando y purificándonos por medio de la palabra para presentársela como una iglesia gloriosa. Es decir, que Dios está restaurando, Dios está recobrando, y hoy en esta restauración, en este recobro, quiero comenzar a compartir 4 grandes columnas en este recobrar, y es la verdad, la vida, la iglesia y el evangelio. Estas 4 grandes columnas. Vamos a pasar un tiempo hablando en cuanto a la verdad, en cuanto a la vida, en cuanto a la iglesia y en cuanto al evangelio. Pero tanto la verdad como la vida, como la iglesia, como el evangelio, es una persona maravillosa, que es Cristo mismo. El Señor Jesús dije que les dijo, cuando dice que el verbo se hizo carne, dice que Él estaba lleno de realidad, de vida. Y también dice la palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que qué maravilloso de que hoy podemos entrar en este asunto. Y el mensaje 1, podemos ver de que este mensaje habla de estas 4 grandes columnas. Y quiero leer unos versículos para introducirnos en estas 4 verdades principales. Y está en el Evangelio de Juan 18:2, 18:37, es cuando Jesús estaba delante de Pilato. Y entonces dice así, dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú? Como haciéndole pregunta, ¿eres tú? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido. Qué maravilloso, qué declaración le hizo el Señor Jesús. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo. Y para esto he venido al mundo, dice, para dar testimonio a la verdad. Qué maravilloso de que era el testimonio viviente en cuanto a la verdad. Dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y queridos hermanos, nosotros hemos recibido a este Cristo maravilloso como el Espíritu que da la vida, y este Espíritu es el Espíritu de verdad, el Cristo de verdad, y entonces como dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Nosotros somos de la verdad porque somos de Cristo y estamos oyendo la voz del Señor. También en Juan 11:25, cuando Jesús estuvo con María y Marta, el Señor le dijo, claro, María y Marta le había dicho, si tú hubieses estado aquí, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Qué maravilloso de que Él era mismo la vida. No solamente como dice en Juan 1:4, dice, y en Él estaba la vida, y Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia, sino que Él le dijo a María, yo soy la resurrección y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No es maravilloso esto de ver de que Cristo es la verdad, Cristo es la vida, y como dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Maravilloso. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero recibimos esta verdad, recibimos esta vida dentro de nosotros, así que es maravilloso. Entonces hemos visto la verdad y la vida, las 2 primeras columnas, pero después viene la iglesia.
Bueno, también dice en cuanto a la vida y la verdad en Juan, lo hemos leído antes, en Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la realidad, digamos, la verdad y la vida. Así que es maravilloso el poder ver esto. Pero ahora vamos a ver lo que es realmente la iglesia. La iglesia, que es la continuación de Cristo. Digamos, Cristo como la cabeza, como la verdad, como la vida. Él hoy también es el cuerpo, es la iglesia. Nosotros, como todos los miembros del cuerpo, somos su cuerpo, somos la iglesia. Por eso Él, cuando se enfrentó y le paró, como se suele decir, los pies a Pablo, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me? Es decir, a quien perseguía realmente era Pablo, porque era a Jesús, porque lo que perseguía era un miembro del cuerpo de Cristo. Oh, queridos hermanos, qué maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos ver este asunto de que la iglesia es una de las columnas de las 4 verdades que hay en la Biblia. Y miren lo que dice en 1 de Timoteo 3:15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, pero si tardo, te escribo para que sepas, dice, te escribo para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Qué sabiduría tenía Pablo y cómo él le escribió a Timoteo. Timoteo, estas cosas te escribo por si tardo, para que sepas cómo te debes de conducir en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¿No es esto maravilloso, queridos hermanos, de que podamos ver de que la iglesia, nosotros, como las moradas de Dios, y todos llegamos a ser la casa de Dios, la morada de Dios? Dice que somos, dice la casa de Dios, que es la iglesia, columna y fundamento de la verdad. Por eso es una de las columnas también la iglesia, la verdad, la vida y la iglesia. Y también el capítulo, para confirmar este versículo, el versículo 16 dice así, el 16, e indiscutiblemente, esto es indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Grande es este misterio, indiscutible. Nosotros, como los miembros del cuerpo de Cristo, como la casa del Dios viviente, hoy es la columna y el fundamento de la verdad. Hoy la iglesia contiene esta verdad, contiene esta vida. Señor Jesús, gracias por esta revelación tan maravillosa. Dice que Él fue, dice, el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne. Dios en Cristo se hizo carne. Dice también que fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado entre las naciones y creído en el mundo y llevado arriba en gloria. Maravilloso. Señor Jesús, esto es tremendo el que podamos ver e indiscutiblemente grande es este misterio. La iglesia es el misterio de Cristo. También veremos ahora después un versículo que hay en Efesios 5:32 cuando dice, grande es este misterio, porque él estaba poniendo de ejemplo el matrimonio, el marido amando a la mujer y la mujer sometiéndose al marido. Pero claro, dije, mas yo digo esto en cuanto respeto a Cristo y la iglesia. Grande es este misterio. Un misterio, pero que se nos ha sido revelado hoy, Señor Jesús. Dice en Efesios capítulo 1:13, dice, en Él también, vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, y escucha esta, la 4ª columna, el evangelio de vuestra salvación, y en Él habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oh Señor Jesús, maravilloso. Aquí hemos podido ver realmente las 4 grandes columnas. Dicen en Colosenses
también 1:5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual antes oísteis en la palabra de la verdad del Evangelio, porque el Evangelio es buena noticia y el Evangelio es Cristo mismo. Cuando vino esas buenas noticias a nosotros, vino Cristo a nosotros. Así que qué maravilloso que podamos estar introducidos en estas 4 grandes columnas: la verdad, la vida, la iglesia y el Evangelio. Dice que el punto número 1 de Romano, tengo aquí puesto, que este recobro del Señor, lo que Dios está restaurando, dice que está fundado principalmente en estas 4 grandes columnas, como hemos dicho: la verdad, la vida, la iglesia y el Evangelio. Esto no se nos tiene que realmente que olvidar. Y hay aquí también unos versículos en Efesios 1:13, que lo hemos leído antes. En él también dice: vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y en él habiendo y creído, queridos hermanos, hemos sido sellados. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu ha entrado dentro de nosotros. Efesios también dice, teniendo el entendimiento. Claro, en el capítulo 4 de Efesios, estas personas perdieron la vida, porque perdieron la sensibilidad. Dice el 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios. Hemos visto la verdad, dice, y ahora estamos viendo ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por eso necesitamos seguir orando cada día, cada momento. Señor, reblandece mi corazón, cambia este corazón de carne este corazón de piedra en un corazón de carne, donde, queridos hermanos y hermanas, podamos darle la oportunidad al Señor que Él se pueda sembrar y hacer raíces en nosotros. Pero esta gente dice que por la dureza de su corazón estaba ajeno a la vida de Dios. Porque hay aquí también unos versículos muy ricos. Claro, muchas personas, muchos hermanos y hermanas utilizan esto como para el marido y para la mujer, pero tenemos que darnos cuenta que este ejemplo lo pone para la vida de la iglesia. La iglesia. Cuando tú estás viviendo en esta vida de iglesia, en este rico disfrute, estás involucrado, inmerso en esta verdad, en esta vida, ¿cómo no vas a amar tú a tu mujer? ¿Y cómo tú no vas a amar a tu marido? Queridos hermanos, el capítulo 5, versículo 23, nos dice así: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y mira cómo termina diciendo: siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Yo nunca había visto esto, de verdad. Hasta hace un tiempo yo pude ver de que ya no solamente Cristo es mi Salvador, es tu Salvador, sino que es un Salvador corporativo, el Salvador del cuerpo. Y el 24 dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a su marido en todo. Qué maravilloso de que nosotros, hoy, como la esposa del Cordero, la iglesia, hoy nosotros podemos estar sometidos a nuestro marido, a Cristo. Dice el 25, marido, amar a vuestras mujeres. Pero aquí viene el punto: así como, mira lo que hizo Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La iglesia. En Efesios 5:29 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Quién va a aborrecer a su propia carne? Cualquier cosa que te ocurre en tu cuerpo, un pellizco de nada, te duele y te lamenta. ¿Cuánto más, queridos hermanos? Dice, porque ¿quién aborreció jamás a su propia carne? Sino que la sustenta, la cuida con ternura, como también Cristo a la iglesia. Tú te cuidas con ternura, te afeitas, te echas tu masaje,
la mujer se maquilla, se echa su cremita, sus cosas. Qué maravilloso de que hoy Cristo nos está embelleciendo, nos está santificando, nos está purificando, nos está quitando las arrugas y las manchas por medio de este rico suministro de Cristo. Y el versículo 32, como decía anteriormente del capítulo 5, grande es este misterio, porque anteriormente dice que todo el hombre que se une a su mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Queridos hermanos, ¿no es esto maravilloso? Cristo nos está diciendo que somos uno totalmente con Él. Cuando dice una sola carne, tú puedes decirle, bueno, ahí está hablando del marido y la mujer. No, pero aquí donde lo que se refiere realmente es de Cristo a la iglesia, porque podemos ver incluso en 1 Corintios 6:17, cuando nos dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Maravilloso. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Maravilloso. El 6:15 dice, y calzado los pies con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Con el firme cimiento del Evangelio de la paz. Bueno, queridos hermanos, aquí hemos dado un repaso de en cuanto a lo que es la verdad, lo que es la vida, lo que es la iglesia y lo que es el Evangelio. Y todo este ciclo es el Evangelio, que es Cristo, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, la continuación de Cristo, la representación de Cristo, la expresión de Cristo aquí en la tierra, y la vida, que es la esencia interna de lo que hay dentro de nosotros, y la verdad, que nos confirma de que este Cristo maravilloso hoy está con nosotros, y no solamente con nosotros, sino también en nosotros. Así que en estos siguientes mensajes nos centraremos varias veces en la verdad, en la vida, en la iglesia y el Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, deseo de que el Señor Jesús forje todas estas verdades dentro de nosotros. El apóstol Pablo estaba muy cargado, muy desesperado, porque él dijo en el capítulo 4 de Gálatas 19, él dice, por cuanto, hijitos míos, por cuanto sufro dolores de parto. ¿Qué es esto, hermanos y hermanas? Que Pablo llegó a ser esa réplica de Cristo aquí en la tierra, y hoy nosotros podemos llegar a ser eso lo que era Pablo y lo que era Jesús aquí en la tierra. Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, él vivía y expresaba todo lo que Dios era. Pablo incluso él llegó a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, con él estoy juntamente crucificado. Y pudo llegar a decir, ya tengo que terminar, por cuanto sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado, forjado, encajado dentro de vosotros. Así que, queridos hermanos, que el próximo año que entra, el Señor siga creciendo, fortaleciéndonos y expresándolo a Él. Que el Señor os bendiga a todos. Amén.